Doctor, buenos días. Bienvenido a nuestro programa hoy. Muy buenos días, Mónica. Muy buenos días a todos los televidentes. Doctor, ¿cuál es la pregunta más frecuente que les hacen en Clínicas Naturisa? Bueno, últimamente hay una pregunta muy frecuente y es el tema de los dolores de hombro. Entonces, dentro de esos existen pues una gama muy grande, entre ellos la artrosis del hombro, el trauma sobre el hombro, pero hay una que llama mucho la atención que es el síndrome de manguito rotador. Eso que suena como raro, no es más que el nombre de un músculo que tenemos adosado a la zona del hombro y ese nos permite realizar varias actividades. Me va a permitir decir qué es un manguito rotador. Entonces el manguito rotador es el que nos permite hacer este movimiento sobre el hombro y, como su nombre lo dice, permitir la rotación del hombro. Cuando hay exposiciones a riesgos como el lavar, el planchar, ejercicios que implican una actividad repetitiva del hombro, pero sobre todo aquellos que se realizan por encima de la cabeza, implican que hay un desgaste progresivo de ese músculo, haciendo que esas fibras se comiencen a inflamar, a adelgazar y a romper, teniendo como resultado a veces la caída del hombro y la pérdida de la movilidad de esa articulación, aparte de que es supremamente doloroso. ¿Qué puede hacer, doctor, una persona que presenta toda esta sintomatología? Pues digamos que lo fundamental es acudir al médico para poder determinar si realmente es un síndrome de manguito rotador. Porque, como les decía, existen otras patologías relacionadas como la artrosis, los traumas o procesos de pinzamiento de otro tipo de músculos. Pero fundamental y lo primordial es hacer reposo sobre la articulación. Si hay dolor, es porque el músculo o el cuerpo te está pidiendo que bajes el ritmo sobre ese sitio que está doliendo. Entonces, si uno lo que hace es bloquear el dolor a través de analgésicos y continuar con el mismo ritmo de vida, lo que vas a ocasionar es que bloqueas el dolor, que es algo que te está protegiendo la articulación, y vas a seguirte exponiendo al mismo movimiento, terminando con un debilitamiento de ese músculo y la posible ruptura. Por ende, la pérdida del movimiento del hombro y el dolor. Entonces, fundamental el reposo. 2, no automedicarse. Entonces, es muy fácil asistir a la farmacia y que la persona nos brinde algún tipo de medicamento que nos quite el dolor. Eso simplemente lo que va a hacer es incrementar el problema, porque bloqueas el dolor y el músculo va a seguir igual. Y 3, consultar al médico. Fundamental eso, para que no lleguemos o no terminemos en lo que termina la mayoría de manguitos rotadores, que es en una cirugía. Porque a pesar de que existen muchas terapéuticas que ayudarían a recuperar la movilidad, a veces el paciente llega ya en etapas muy avanzadas. Doctor, cuéntenos en Clínicas Naturisa qué tratamientos hay para el manguito rotador. Entonces, las terapéuticas siempre se abordan a partir de un diagnóstico concienzudo y claro de la patología, descartando de antemano que no hayan otro tipo de patologías relacionadas como artrosis o pinzamientos de otro tipo, bursitis, etc. Una vez tenemos establecido el diagnóstico, pues abordamos al paciente a partir de terapia neural, de acupuntura o de homeopatía, que son terapéuticas que han demostrado una gran efectividad en este tipo de casos siempre y cuando el paciente llegue a tiempo a la consulta. De ahí la importancia en que si usted en este momento tiene un dolor de su articulación del hombro y a pesar de la toma de analgésicos ese dolor persiste o se incrementa cuando usted realiza actividades físicas, es fundamental que se acerque para poder realizar una valoración integral e intervenir ese músculo antes de que se dañen las fibras y terminemos en una cirugía, como te decía, que es una cirugía que es perfectamente evitable siempre y cuando se hagan los correctivos a tiempo. Bueno, doctor, ¿y cómo se le hace entonces una intervención a un músculo? Bueno, va a depender de la valoración que haga cada profesional. En las clínicas naturistas tenemos diferentes enfoques terapéuticos y depende mucho de la fortaleza del médico que atienda tu consulta. Hay médicos que son muy buenos en acupuntura y que en acupuntura pueden brindarle una oportunidad de recuperación al músculo excelente. Hay otros que son muy especiales en homeopatía que también dándole el medicamento indicado pueden solucionar una inflamación de muchísimo tiempo.
y otros que lo hacemos en terapia neural, que son medicamentos que se aplican directamente sobre la zona muscular, brindan no solo el alivio del dolor, sino estimula la autorrecuperación, o sea, el paciente solito a través de su cuerpo va a estimular la recuperación de ese músculo. Lógicamente eso tiene que ir acompañado de otro tipo de terapéuticas, el reposo, la terapia física y terapias como las de calor y frío, que ayudan bastante a disminuir el consumo de analgésicos y a controlar el dolor. Doctor, ¿qué riesgo sufre una persona que tenga este dolor y que no es tratado? Pues lo que uno nota en consulta es que ese paciente que comenzó con el dolor de la articulación, consultó casi siempre primero a la droguería, arrancó a tomar acetaminofén, ya después de eso pasó a otro analgésico más fuerte, posteriormente aquellos que son inyectados, y cada vez incrementa el consumo de esos medicamentos, pues corre dos riesgos grandísimos. El primero, el deterioro progresivo del músculo del manguito rotador, que termina en una ruptura, a veces parcial y a veces total de ese músculo, llevándolo a una incapacidad del músculo. Eso pues lo lleva a una incapacidad larguísima, son entre 30, 60, 90 días dependiendo de la complicación de ese músculo. Aunado a toda la cantidad de recuperación que tiene que hacer para poder recuperar la movilidad de esa articulación. Y el segundo riesgo muy grande es que la automedicación o el consumo crónico de ese tipo de medicamentos pues va a estimular un daño tanto en el riñón como en el hígado. Entonces ya no solamente vamos a generar daño sobre la articulación, sino que aparte vamos a comenzar a tener problemas de filtración en el riñón y en el hígado.